Tiempo, qué precioso tiempo nos ha regalado el Señor. Me da gusto verlos a todos ustedes y acompáñenme esta mañana a estudiar un poquito la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este día. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, porque has sido fiel y hasta este día, Señor, podemos decir que tu misericordia nos ha alcanzado y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Ahora disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra y para poder no solamente ser oidores, Señor, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Escuché una vez una ilustración que me impactó mucho y no está en la Biblia, es una ilustración solamente, pero quiero compartirlas con ustedes a manera de introducción. Y imaginemos este momento cuando Jesús es ascendido al cielo, cuando Jesús es llevado al cielo de vuelta. En Hechos 1 podemos ver cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos y les está dando las últimas instrucciones. Y en Hechos 1:8, ¿alguien se sabe de memoria ese versículo? En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos me estoy adelantando, ¿verdad? Me estoy adelantando. Hechos 1:8, es más, se los voy a leer para que vean que no estoy diciendo cosas mías. Dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y luego qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1 está pasando esto. Y a continuación, el versículo 9, 10 y 11, viene algo muy importante. Versículo 9, Jesús es ascendido al cielo. Dice versículo 9 que cuando habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó. Imaginemos eso nada más. Es el último momento que Jesús está pasando con sus discípulos. Pasó 3 años de ministerio con ellos, estuvo enseñándoles, estuvo pasando días completos, caminaron con ellos, fueron testigos de milagros. Jesús les enseñó muchas cosas, pero en este momento Jesús está despidiendo y la última frase, la última palabra que les dice, no les dice, hey, cobren ánimo, todo va a estar bien, no les dice, échenle ganas, no les dice nada de eso, les dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Y la ilustración que les mencionaba es la siguiente. Imaginemos que después de esto, Jesús es ascendido al cielo y no tenemos más revelación de Jesús en el cielo hasta el Apocalipsis, pero imaginemos por un momento esto, Jesús llega al cielo y en cuanto entra una vez más a la diestra del Padre, vienen los ángeles alrededor de él y se amontonan y le empiezan a preguntar, Jesús, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Todo esto, ¿qué viste? ¿Estás seguro? ¿Cómo va a seguir? ¿Qué sigue ahora en adelante, Jesús? Y Jesús dice, pues bueno, consumado es, la obra está hecha. Pero sí, Jesús, entonces ya todos conocen, ya todos son salvos. Y Jesús, bueno, pues es que la verdad es que preparé a 12. Pero Jesús, ¿cómo que 12 nada más? Pues es que son los que el Padre me dio y a estos preparé y a estos son a los que encaminé. Y uno de los ángeles, y recuerden, es una ilustración, no está en la Biblia, si usted no lo quiere poner atención, no lo haga. Pero uno de los ángeles se acercan con Jesús y le dice, oye Jesús, ¿y cómo estás seguro que va a funcionar? ¿Cómo estás seguro que esos 12 hombres, 11, cómo estás seguro que esos 11 hombres no van a hacer a un lado todo lo que les enseñaste? ¿Y cómo estás seguro que van a seguir con este legado? Y Jesús dice, yo me imagino que dice, no son palabras de Jesús, pero Jesús viéndolo dice, bueno, es la esperanza, es lo que esperamos, la iglesia que se levante. Jesús deja un llamado a su iglesia, con 12 discípulos nada más, pero que habrían de crecer. Les dice, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay un llamado para la iglesia, el cual es ser testigos en donde quiera que estemos. Hay personas que Dios llama expresamente a las misiones y a la misión transcultural y a dejar todo lo que tienen para ir a llevar el evangelio a otro lado. Pero si nosotros no tenemos el llamado misionero
o el llamado transcultural, mejor dicho, no nos exime de la responsabilidad de ser testigos donde quiera que estemos. El último llamado de Jesús es a ser testigos. Y fue para sus discípulos, pero es para nosotros también este día. Todos sabemos que Jesús nació y lo acabamos de celebrar, ¿verdad? Navidad, bonito, casi para todos. Hay gente que no disfruta la Navidad y no quiere decir que esté mal. Pero Jesús nació, Jesús padeció y lo celebramos en Semana Santa. No celebramos que padeció, celebramos por qué padeció. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucitó. Jesús resucitó para darnos la vida eterna. Muere para perdonar nuestros pecados, porque en Él es cargada toda la justicia de Dios y Él por nosotros se hace pecado. Pero no solamente se queda ahí, porque si Jesús muere sin resucitar, vana sería nuestra esperanza. Pero Jesús resucita y eso nos da a nosotros el privilegio de la vida eterna y la oportunidad de la vida eterna, porque la palabra dice que Él es el primogénito entre muchos. Nosotros vamos a gozar de esa resurrección juntamente con Él. Y Jesús, después de haber resucitado, se apareció a sus discípulos y estuvo enseñándoles muchas cosas. Y en Hechos 1 vemos su última aparición y vemos el momento donde Él va a ser ascendido al cielo. Imaginemos ese momento, Hechos 1, están los discípulos con Él, Jesús empieza a darles unas últimas instrucciones, pero en Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó. Imaginemos nada más ese momento. Jesús está con sus discípulos, ellos están escuchándolo una vez más. Cuando termina de decirles estas cosas, Jesús empieza a ser levantado. Imagine eso nada más. Jesús empieza a ser levantado y en un momento una nube lo oculta y los discípulos se quedan viendo al cielo. Yo me hubiera quedado así. ¿Qué está pasando? Le oculta una nube y después de eso desaparece. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a recapitular esta parte. Jesús despide de sus discípulos, ellos se quedan viendo, Jesús es levantado, lo ven, se desaparece y después de que desaparece 2 hombres vienen y les dicen, ¿por qué se quedaron viendo al cielo? ¿Por qué están ahí viendo al cielo? Así como lo vieron irse, así va a regresar. ¿Cómo lo vieron irse? Entre las nubes. ¿Cómo va a regresar? Entre las nubes. Y un día no van a ser sus 12 discípulos, va a ser su iglesia que lo va a ver regresar. Y no solamente su iglesia, la palabra dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Yo antes decía, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a ser esto posible? Hace 14 años, casi 15 que me convertí, yo leí esta parte y dije, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Que Jesús se va a aparecer en todos lados? ¿O realmente la tierra no es redonda, es cuadrada y entonces sí lo vamos a poder ver arriba? O sea, no vamos a entrar en discusiones de terraplanistas. Pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo va a ser todo esto? Yo no sé qué va a hacer Dios. Yo no sé cómo va a ser posible que todo ojo le verá. No sé si todos vamos a estar haciendo transmisiones en vivo y todo ojo le verá. No sé cómo va a ser todo eso. Pero lo que sí sé es que hay una promesa de que Jesús, así como fue levantado, así volverá. Y va a volver por su iglesia. Pero en el periodo entre que Él se fue y Él va a regresar, hay una encomienda para su iglesia. Hay trabajo para su iglesia. Jesús al morir y al resucitar, Él nos da la salvación y nos da la oportunidad de vida eterna. Y por gracia de Él, todos los que estamos aquí, bueno, quisiera decir todos, no sé si realmente todos comparten la fe en Jesús y todos han aceptado a Jesús como su Salvador y todos han reconocido sus pecados delante de Dios, lo cual nos da la oportunidad de tener una vida eterna. Si es así, todos nosotros tenemos una tarea. Y la tarea no es venir cada domingo a estar sentados a esperar hasta que Jesús regrese por nosotros. Hay trabajo para su iglesia y ese trabajo es ser testigos donde quiera que vayamos. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me gusta mucho ese versículo, pero he escuchado a muchas personas que se quedan en el poder, porque a quién no le gusta tener poder. Y anhelamos al Espíritu Santo por el poder, pero el poder
Dice una frase por ahí que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Todo gran poder lleva una gran responsabilidad. Todo lo que Dios nos da lleva una gran responsabilidad y el Espíritu Santo sobre nosotros es para ser testigos. Esa es la responsabilidad de su iglesia, ser testigos donde quiera que vayamos, en nuestro Jerusalén, en nuestro Judea, en nuestro Samaria y en lo último de la tierra, porque no es nuestro último, es lo último de la tierra para todos. Y ahí es donde tenemos un llamado. Ahora la pregunta es, Jesús va a regresar. ¿Estamos listos para ver a Jesús regresar? Anhelamos ver a Jesús regresar. Anhelamos verlo en las nubes. Hay quienes, a mí me daba mucho miedo, así como, ay, no, que no venga todavía, ¿no? O sea, todavía hay cosas que me gustaría hacer en este mundo, que Jesús no venga, pero la realidad es que este mundo no tiene nada para nosotros comparado con las riquezas del mundo venidero y comparado con lo que Dios tiene preparado para su pueblo en el mundo venidero, en el reino venidero. Entonces, estamos anhelando el regreso de Jesús. Y la pregunta aquí es, ¿a qué va a regresar Jesús? ¿A qué va a regresar Jesús? Usted se ha preguntado a qué va a regresar. Es más, ¿cómo va a regresar Jesús? ¿Usted sabe cómo va a regresar Jesús? Dice la Biblia que va a regresar en las nubes, pero ¿cómo va a regresar? Apocalipsis 19, no lo vamos a leer hoy, pero le animo a que lo lea en su casa para que se dé una idea cómo va a ser el regreso de Jesús. Apocalipsis 20 nos dice qué vamos a hacer cuando Jesús venga. Porque tenemos esta idea de que vamos a ser levantados al cielo juntamente con Él y luego vamos a tener arpas y vamos a tocar eternamente las arpas en una nubecita. No, disculpen si lo digo con un poco de ironía. No es mi intención, pero la Biblia nos dice qué es lo que va a pasar. La Biblia nos muestra qué vamos a hacer juntamente con Él. Apocalipsis 20 nos dice qué va a pasar cuando Él venga. Dice Apocalipsis 20, versículo 4. Vamos a leerlo. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No nos vamos a centrar ahorita en la marca de la bestia ni en todas esas cosas, pero lo que sí nos explica aquí Apocalipsis, lo que nos muestra es que dice, vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y esto va a ser por 1000 años. Cuando venga Jesús va a venir a establecer un reino en este mundo por 1000 años para preparar este lugar para la venida del Padre. ¿Y sabe quiénes son los que van a estar sentados juzgando en este trono? Su iglesia. Aquellos que perseveraron. Aquellos que... voy a omitir esta parte. Aquellos que perseveraron en su palabra, aquellos que siguieron a Jesús en todo momento, aquellos que no le negaron, aquellos que se pusieron por encima de toda tribulación y nunca negaron su fe. Aquellos que fueron testigos en los momentos de bendición, pero en los momentos de dificultad también. Aquellos que se mantuvieron firmes en todo momento. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hay un llamado para su iglesia, que es ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. De hecho, hay una canción que cantamos, ¿no? ¿Sí recuerdan? ¿Qué dice esta canción? Nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Esa canción tiene su fundamento bíblico. Ahí está. Entonces el llamado de Dios para su iglesia en el periodo entre que Él ascendió y en que Él va a regresar es ser testigos, hacer discípulos. Mateo también, en las últimas palabras de Jesús, también deja una gran comisión, una comisión grande para para su iglesia. Y en ocasiones escuchamos esta comisión solamente para los misioneros, ¿no? Pero es para toda su iglesia. Es para todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Entonces el propósito de Dios para su iglesia va más allá de lo que podemos vivir en este mundo. Y quiero animarte que en este año que está empezando podamos tener esto en cuenta, que el propósito de Dios para su iglesia, para cada uno de nosotros, va más allá de lo que de lo que este mundo puede ofrecernos, sino de lo que Él tiene preparado para nosotros. Este mundo es solamente una preparación para la eternidad. Si servimos a Dios en este mundo, vamos a estar listos para servirle en la eternidad. Si
adoramos a Dios en este mundo, vamos a estar listos para adorarle por la eternidad. Me encanta cuando nuestros hermanos en la alabanza nos animan a adorar a Dios y dicen, hermanos, esto vamos a hacer en la eternidad. Y es cierto, vamos a adorarle en la eternidad, pero si no descubrimos y si no entendemos cuál es el tipo de adoración, cómo es la forma de adorar, cómo es con nuestro corazón adorar a Dios en este mundo, tal vez no vamos a estar listos para la eternidad y por eso no anhelamos que Jesús regrese. Porque adorar no significa estar cantando santo, santo, santo todo el tiempo, solamente. En la Biblia vemos que hay querubines y que hay ángeles que cantan santo, 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 y ahí están 24 horas y la adoración no cesa y no cesa. Pero Dios tiene también algo preparado para nosotros y este mundo es solamente una preparación para la eternidad. Por eso nos ha dado la encomienda de ser testigos, pero al mismo tiempo prepararnos para cuando llegue el día de reinar juntamente con Él. Así que, iglesia, tenemos un gran llamado, el cual es a prepararnos para lo que Dios tiene para su iglesia en este mundo, pero también en el reino venidero. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos hoy entonces a Juan 9. Vamos a caminar junto con Jesús y un ciego en Juan 9. Juan 9, versículo, vamos a leer todo Juan 9, pero ahí en Juan 9 vamos a empezar en el versículo 1 al 3, 1 al 5. Juan 9, 1 al 5. Dice de la siguiente manera, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto yo estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y aquí está pasando algo muy interesante. En Juan 9 encontramos esta historia que puede transformar nuestra vida, que transformó la vida de un hombre que era ciego de nacimiento, un hombre que nunca en su vida había podido ver. Imagina esto nada más. Yo me pongo a pensar y tal vez voy a investigar un poquito más acerca de esto. Cómo un ciego de nacimiento que nunca ha visto nada, ¿cómo imagina el mundo? Tal vez me gustaría conocer a alguien y hacerle esta pregunta. ¿Cómo imaginan el mundo? ¿Cómo entienden los sonidos? ¿Cómo entienden su entorno? Es impresionante pensar un poquito en esto porque para nosotros es natural el simple hecho de tener nuestro sentido del espacio y de la orientación. No sé si usted se ha tapado un ojo de repente, pierde uno mucha como estabilidad, el sentido de la orientación del espacio. Una vez intenté manejar con un ojo, casi choqué, no lo hagan. Entonces imagine un hombre ciego de nacimiento, un hombre ciego de nacimiento que nunca ha visto. Y dice este versículo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Y luego los discípulos, dice, le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó este o sus padres para que él haya sido ciego? Había una creencia en aquel tiempo que el pecado traía consecuencias en la vida de las personas de este tipo, como castigo sobre ellos. Es cierto, es real, es verdad que el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Aún el pecado puede traer consecuencias físicas a nuestra vida. Tomamos malas decisiones en cuanto al cuidado de nuestra salud, seguramente vamos a tener una repercusión en nuestro estado de salud en un futuro. Pero aquí los discípulos estaban metidos en otro tipo de discusión y vemos que están preguntando, a ver, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y yo me vi muy identificado con los discípulos porque en ocasiones me encanta a mí meterme en discusiones teológicas, así como en platicar esos detallitos así de, a ver, esto o aquello. Y la verdad hay situaciones donde la Biblia calla y Dios nos llama a callar donde la Biblia calla. Y si la Biblia nos da luz, pues entonces buscamos luz ahí, pero no en discusiones teológicas que no van a llevar a ningún lado. Y aquí mientras estos discípulos se detienen a debatir sobre estos asuntos teológicos, Jesús se dedica a ayudar a este hombre. Jesús les dice muy claro y les dice, no pecó este ni sus padres. O sea, su argumento, su discusión teológica en este momento no tiene sentido.
sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí Jesús nos está revelando un principio acerca de las dificultades y acerca de la enfermedad y las tribulaciones. A veces le queremos buscar el porqué a cada una de las cosas. Viene una tribulación a nuestra vida y la primera pregunta es ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué viene enfermedad? ¿Por qué viene escasez de trabajo? ¿Por qué? Vienen diferentes situaciones y la pregunta es ¿por qué? Pero aquí Jesús nos deja ver, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cada situación que nosotros vivimos en cuanto a dificultad y tribulación en nuestras vidas, como Jesús lo dice, es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cada situación en nuestras vidas, problemas en el trabajo, es una oportunidad para que Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Enfermedad es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, ya sea sanando, trayendo paz, prolongando la vida de la manera que a Dios le plazca, pero es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Yo he conocido hermanos aquí mismo de la congregación que Dios ha sanado de cáncer para que la gloria de Dios se manifieste. Y aún después de la sanidad, la gloria de Dios se sigue manifestando, pero en el proceso la gloria de Dios se manifestó con la familia, con los doctores, con amigos, con todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque no hay situación que se le escape a Dios de su soberanía y no hay situación que Dios no use para su propia gloria. Así que si usted está pasando por tribulación, tenga la seguridad que es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Ya sea dándole paz en medio de la tribulación. Me gustó mucho y me confrontó, bueno, más bien me animó mucho el testimonio que Alex nos compartió el jueves. Y disculpa, Alex, que lo retome, pero me impactó mucho. Si usted vino el jueves, lo va a recordar. Si no, si lo vio en internet, lo va a recordar. Y si ni vino ni lo vio en internet, le animo que lo haga para que lo pueda recordar mañana. Pero Alex nos compartía de hace algunos años cuando su mamá falleció. Y yo recuerdo que aquí en la iglesia tuvimos el funeral. Y Alex mencionaba que él invitó a unos compañeros suyos de la escuela, ¿verdad? O del trabajo, no me acuerdo. Ya les quedé mal. Pero y él invitó a unos amigos suyos. Y estos amigos estaban impactados. Decía, ¿cómo es posible? Dice, nunca habíamos visto algo así. ¿Cómo es posible? Y yo lo he escuchado también de otras personas que se asombran. ¿Cómo es posible que canten en un funeral? ¿Cómo es posible que estén sonrientes en un funeral? ¿Cómo es posible que tengas tanta paz en un funeral? ¿Cómo es posible que no esté, hermanos, el corazón está desgarrado totalmente, pero tenemos una esperanza que va más allá de este mundo? Y no hay cosa más grande que la obra de Dios se manifiesta en nuestras vidas que en esos momentos más difíciles, cuando tal vez la manifestación de Dios en nuestras vidas no es un milagro vistoso, es la paz de Dios en el corazón del hombre. ¿Cuántas personas en este tiempo gastan miles y miles en psicólogos, en consejeros, en coach de vida, cuando el único que verdaderamente puede traer sentido y paz a nuestras vidas es Dios por medio de su palabra? Dios manifiesta su gloria en medio de sus tribulaciones, en medio de cada tribulación. Y quiero animarle, si hoy usted está pasando por algo así, tenga la expectativa de que Dios va a hacer algo, de que Dios ya está haciendo algo y de que Dios va a hacer algo aún más grande. ¿Por qué? Porque para su gloria son todas las cosas. Seguimos leyendo, versículo 6. Habiendo dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Qué momento tan impresionante. Vamos a meternos un poquito aquí. Entonces Jesús termina esta discusión, sino esta plática con sus discípulos y les dice, esto es para que Dios se manifieste. Y en ese momento Jesús empieza a hacer la obra que Dios le había llamado. Y dice que de una manera muy peculiar,
escupe y hace lodo con su saliva. Y luego agarra ese barro y lo unta en los ojos de este hombre y luego lo envía. Lo envía a Siloé, a ese estanque donde dice que traducido es enviado. Y este hombre fue y se lavó y regresó viendo. Vemos otros milagros de Jesús en la Biblia en los que Él inmediatamente sana, en los que Él, en el momento en el que Él pone la mano en alguien, en el que Él declara su palabra, las personas son sanadas. Vemos al paralítico, le dice, levántate, toma tu lecho y vete, y en ese momento se levanta. Pero en este milagro específicamente, Jesús va a requerir la obediencia y la fe de este hombre que era ciego de nacimiento. Este hombre que vemos, por lo que los vecinos y las personas que estaban alrededor dicen, es un hombre que se sentaba y mendigaba, porque su situación tal vez no le permitía trabajar, no le permitía tener fuentes de ingresos y él vivía de la misericordia de otras personas y ahí estaba siempre mendigando. Pero un día Jesús llega y tampoco la Biblia nos muestra que este hombre estaba clamando o estaba pidiendo, pero Jesús se acerca a él. Jesús ve la necesidad, se acerca a él, hace algo muy peculiar. Yo no sé cómo hubiera reaccionado si de repente siento que me están poniendo, imagínense nada más, no lo voy a hacer porque respeto, pero imagínense nada más escuchar a alguien juntar su saliva y luego escupir y luego el ciego está, ¿qué está pasando? Me imagino que la gente alrededor empezó a murmurar y así, así algunos, ¿no? Así medio asquerositos. Y agarra lodo y de repente este hombre siente lodo en sus ojos. Y escucha una voz que le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Pero no le dice, bueno, la Biblia no nos dice que le dijo, y vas a ser sanado, vas a recibir tu vista. Y este hombre dice que se fue al estanque. No sabemos qué tan lejos estaba el estanque, no sabemos si alguien lo llevó, era ciego de nacimiento. Yo me pongo a pensar y en ocasiones Dios me ha pedido que haga cosas que no tienen mucho sentido para mí, porque para Dios todo siempre tiene sentido. Pero yo me imagino a este hombre en su trayecto al estanque Siloé pensando, ¿para qué voy? ¿Realmente vale la pena ir? ¿Será que voy a recibir la vista? ¿Será que voy a hacer este milagro? O yo no sé si ese hombre tenía una fe tan firme y tan fuerte y quería realmente recibir esta bendición, la vista, que fue sin pensarlo y fue y se metió. No sabemos qué pasó ahí. Yo personalmente, quien soy una persona que en muchas ocasiones duda, que tiene sus luchas en sus pensamientos, que en ocasiones se quiere interponer la lógica contra lo que Dios puede hacer, porque Dios no obra conforme a nuestra lógica, hermanos. A veces parece más lógico tomar decisiones en este mundo, o más bien parece más lógico hacer algo en nuestras fuerzas que recurrir a la oración. Pero este hombre nos enseña que la lógica le pasó por aquí, o sea, ni le pasó por aquí. Se fue al estanque y cuando regresa, dice que regresó viendo. Y entonces los vecinos, los que estaban ahí, dicen, no es este el que se sentaba y mendigaba. Y otros decían, él es. Y otros decían, no es. Se parece, pero no es. ¿Por qué? Porque en ocasiones es tan difícil creer que Dios hace la obra en la vida de una persona. Cuando alguien viene o vemos a algún amigo, algún familiar, algún conocido, o tal vez a usted le ha pasado, que Dios comienza a hacer algo en su vida y usted se presenta con su familia y dice, a ver cuánto te dura. A ver cuánto te dura la fiebre, a ver, no, se te va a pasar. Pero aquí los vecinos decían, no es él. Pero él les decía, sí soy yo, miren, sí soy yo, estoy viendo ahora. Y le preguntan, a ver, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Y aquí viene algo importantísimo para el mensaje de este día. Recordamos que en Hechos 1:8 Dios nos llamó a ser, ¿qué? Testigos. Y es lo que este hombre está a punto de hacer. Versículo 10, le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí viene lo impresionante del testimonio de este hombre, porque él no se detuvo como los discípulos a ver el marco teológico para poder explicarles cómo recibió su sanidad. Este hombre les dice, ok, ahí les va. Dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, así tal cual. Hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cómo te sacó Dios de las adicciones? Ese hombre Jesús me ofreció libertad y creí y me liberó. ¿Cómo restauró Dios tu matrimonio? Ese hombre que se llama Jesús
nos ofreció restauración, creímos y nos restauró. ¿Cómo recibiste sanidad? Ese hombre que se llama Jesús dijo que él podía sanar mi corazón y creí y fui sanado. ¿Cómo sanó Dios tu enfermedad? Ese hombre que se llama Jesús dice que por sus llagas fuimos curados y creí y fui sanado. El testimonio, hermanos, ¿cómo podemos testificar? Es sencillo. Hay uno solo que merece la gloria. Y este hombre supo quién era. Más adelante vamos a ver que no lo conocía, pero supo quién era y dijo, ese hombre que se llama Jesús hizo esto, obedecí y ahora veo. Era ciego y ahora veo. ¿Cómo podemos nosotros compartir nuestro testimonio? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Eso específicamente. Yo les puedo decir, viví en depresión, creí en Jesús y fui sanado. Dios trajo libertad a mi vida. Podemos aventarnos un cafecito y le explico cómo fue el proceso. Pero cuando se trata de testificar, antes de querer compartir toda nuestra historia, hay uno que merece ser exaltado en medio de nuestra vida, porque no se trata de nosotros, no se trata de lo que me pasó a mí, se trata de quién lo hizo. Porque mi historia puede conmover a alguien más, pero yo no puedo transformar la vida de nadie más. El único que lo puede hacer es Jesús. Y este hombre simplemente dijo, fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Eso es impresionante porque ni siquiera sabía dónde estaba este hombre que acababa de hacer un milagro en su vida. Pero lo va a encontrar más adelante. Pero ahí las cosas, pudiera parecer que ahí todo está bonito. Bueno, hasta ahí todo está muy bonito. Todo va bien. Cuando recién nos convertimos, cuando yo recién me convertí, una persona me dijo, qué bien, dice, qué bien, nomás no te fanatices. Le dije, muy tarde, ya me fanaticé. Versículo 13, vamos a seguir leyendo, versículo 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Ahora si se fijan, sintetizó aún más el testimonio. Ya no les dijo, pues me puso lodo y luego fui al estanque de Siloé, durante el trayecto dudé, bla, bla, bla. No les dijo nada de eso. Les dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Y luego le preguntan, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, ni siquiera se ponían de acuerdo los fariseos. ¿Por qué? Porque había un precedente. Hay algo en la palabra que decía que solamente el Mesías iba a poder abrir los ojos de los ciegos. Y aquí está muy, muy, muy revelador esto que está ocurriendo, porque este hombre que había sido ciego de nacimiento, ahora era el objeto de discusión. La situación de este hombre estaba ocasionando un revuelo alrededor. ¿Por qué? Porque unos decían, ¿cómo es posible que lo hayan sanado en día de reposo? Porque valía más guardar el día de reposo que traer sanidad a un hombre. Pero otros decían, ¿pero cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ningún profeta había nunca sanado a alguien de ceguera. Este milagro estaba reservado para el Mesías. Solamente para el Mesías. En Isaías 35:5, por ahí lo vamos a tener, si no se los leo por acá. Isaías 35:5. Dice entonces, hablando del Mesías, profetizando acerca del Mesías, dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 29:18 menciona también lo mismo. Dice, en aquel tiempo, cuando venga el Mesías, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y luego en Juan 11:5, vemos en Juan 11 esta situación donde Juan el Bautista está en la cárcel, está preso. Y me encanta esta historia porque me identifico tanto con Juan el Bautista. Tal vez tuvo un momento de flaqueza donde él dudó un poco y mandó a sus discípulos a Jesús, apúntelo, Juan 11 para que lo lea. Mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Y luego Jesús, cuando llegan a él, Jesús le responde a los discípulos de Juan. No les dice, sí soy.
les dice, los ojos de los ciegos han sido abiertos. Jesús hablando acerca de sí mismo, pero con la palabra. Y Juan, cuando escucha esto, Juan entiende quién es el Mesías. Entiende que su tiempo ha llegado. Y bueno, hablaríamos más de Juan el Bautista, pero este milagro de abrir los ojos estaba reservado para el Mesías. Por eso les costaba tanto a los fariseos aceptarlo, porque no querían y no creían que Jesús fuera el Mesías. Pero Jesús estaba haciendo sus obras, Jesús estaba trayendo sanidad. Juan 9:24, vámonos hasta el versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y da gloria a Dios, básicamente le estaban diciendo, honra a Dios, no estés diciendo mentiras. O sea, no estés adjudicando esto a un hombre que es pecador. Y luego me encanta la respuesta de este hombre que era ciego, porque dice, entonces él respondió, versículo 25, y dijo, si es pecador, no lo sé. Si es pecador, no lo sé. Recordemos que este hombre no conocía a Jesús. No había caminado con él, no sabía quién era. Simplemente había sido obediente a lo que él le había llamado. Y dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Que yo era ciego y ahora veo. Tal vez gente va a venir a tratar de preguntarte, pero a ver, es que no tiene lógica. Tú ya estabas a punto de divorciarte, no tiene lógica. Yo no sé, yo era ciego y ahora veo. No tiene lógica, el diagnóstico decía que tú ya estabas desahuciado. Yo no sé, yo era ciego y ahora veo. A mí no me digas, es la obra de Dios, es lo que Él está haciendo. Y le volvieron a decir, versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Entonces ahora sí les explica, pero fíjense lo que les dice. Ya les he dicho y no me quieren oír. Y luego les dice, ¿por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? ¿Quieren ser sus discípulos? Este hombre estaba testificando más de lo que muchos de nosotros hemos testificado toda la vida. Estaba yendo más allá, aún sin tener ese conocimiento, pero tenía una sola experiencia con Jesús y de esa estaba hablando. Tenía un milagro en su vida y de esa estaba hablando. Y él le estaba diciendo, ok, ¿ustedes también quieren creer? ¿Ustedes también quieren ser discípulos de Jesús? Tenía esa hambre y tenía esa pasión. ¿Por qué? Porque había recibido algo que nunca nadie le había dado. No hemos recibido nosotros una salvación tan grande. No hemos recibido el perdón de nuestros pecados, alguien que nunca nadie más pudo haber dado. No hemos recibido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que nunca nadie había podido darnos. Es momento de testificar acerca de eso. Es momento de decir, hey, yo era ciego y ahora veo. Ahora veo. Versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado de Moisés, pero respecto a ese hombre, no sabemos de dónde sea. Y luego este hombre respondió, y aquí podemos ver que Dios estaba usando a este hombre. Dios le estaba dando las palabras para poder hablar. Dice, pues esto es lo maravilloso acerca de este hombre. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y luego este hombre les da una cucharadita de su propio chocolate y les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que es ciego, a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y ahora nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Dijeron, ya no queremos saber nada más de ti. Pero este hombre les estaba dando una cátedra de quién era Dios y de qué manera lo estaba haciendo, con tanta sencillez. En ocasiones creemos que necesitamos tener seminarios, tener institutos, tener estudios para poder testificar de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Cualquiera puede debatir un argumento teológico, cualquiera puede debatir un pensamiento, cualquiera puede debatir aún la palabra de Dios. ¿Pero sabe qué es lo único que nadie puede y nadie tiene argumento en contra? El testimonio de la obra transformadora de Dios en su vida. Nadie puede contra eso. Nadie puede venir a decirle no es cierto, porque cuando vemos que Dios está obrando en alguien, ¿quién va a decir no es cierto? Cuando vemos una familia restaurada, ¿quién va a decir no, no es cierto? Cuando vemos un matrimonio restaurado, ¿quién va a decir no, no es cierto? Cuando vemos a alguien que salió de las adicciones y que se ha mantenido firme por la gracia de Dios,
¿quién va a decir no es cierto? Contra el testimonio, contra la obra de Dios en nuestras vidas, nadie tiene argumento. Lo único que ocupamos decir, iglesia, es: yo era ciego y ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Ahora la pregunta es: ¿cuál era tu ceguera? ¿Cuál era tu ceguera? ¿Cuál era esa situación de la cual no podías salir en tus fuerzas? Y Dios, en su infinita misericordia, te rescató de ahí. Eso es lo que necesitamos compartir. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Jesús va a venir hasta que nosotros hayamos llevado el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero lo último de la tierra empieza en la familia, empieza con nuestros vecinos, empieza con nuestros trabajos, con nuestros compañeros del trabajo. Empieza permitiendo que nuestros compañeros en el trabajo sepan que somos cristianos. Desde ahí empieza, testificando de lo que Dios hizo. Empieza orando por los alimentos enfrente de todos, sin cohibirnos y sin temor y sin miedo a la crítica. Empieza testificando cuando un compañero viene y nos cuenta algo que está pasando en su vida. Ahí empieza diciéndole: mira, tal vez no te puedo dar no te puedo dar un gran consejo, pero Dios transformó mi vida de esta manera. Tengo un amigo, y creo que ya les he platicado, pero tengo un amigo que durante 12 años hemos sido muy buenos amigos. Y tiene 12 años que, como cada año, me pide un consejo. Me pide el mismo consejo sobre la misma situación. Tengo 11 años, 12 años, diciéndole el mismo consejo. Ese consejo es: mira, yo no sé, pero Dios transformó mi vida. Acércate a Él. Y cada año viene con el mismo problema. Y yo cada año le sigo diciendo: mira, esto es lo que a mí me sigue funcionando. Algún día Dios va a hacer la obra en su vida. No mis consejos, no lo que yo le pueda decir, no mis palabras, no mi apapacho, es lo que Dios puede hacer en su vida. Pero yo no puedo testificarle de algo que no estoy viviendo. Y ahí es donde está nuestra gran responsabilidad. Vivir lo que Dios nos ha llamado a vivir. Hacer luz, hacer testigos donde quiera que estemos. Versículo 35. Con este vamos casi a terminar. Versículo 35. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Cuando leí este versículo, como que se me abrieron los ojos, se me quedaron así medio cuadrados. ¿Por qué? Porque hasta este momento me di cuenta que el ciego nunca había visto a Jesús. No sabía quién era el que le estaba hablando. No entendía qué es lo que estaba pasando, pero obedeció en medio de su desconocimiento, obedeció. Pero en este momento dice que cuando lo expulsaron, básicamente esta palabra significa que lo excomulgaron de la sinagoga. Ya no le iba a ser permitido a este hombre regresar a las sinagogas. Pero dice que cuando Jesús oyó que había sido expulsado, lo buscó. Lo buscó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque, iglesia, eso es lo importante. Si Dios sana nuestras vidas, si Dios sana una enfermedad, si Dios trae libertad, si Dios hace un milagro en nuestras vidas, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero lo importante es lo que Jesús nos está mostrando aquí. Dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿De qué le habría servido a este ex ciego, haber recibido su vista si nunca iba a conocer al Hijo de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros recibir un milagro si no podemos recibir el milagro más grande, que es nuestra salvación? Si no podemos recibir el milagro más grande, que es la restauración de nuestras propias vidas. Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le responde: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Había una disposición en el corazón de este hombre a creer, a recibir lo que Dios tenía para él. Y Jesús le dice: pues le has visto. ¿Qué palabras escoge Jesús para referirse a eso? Porque este hombre no podía ver. Pero ahora Jesús se presenta delante de él y dice: oye, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Dice: Señor, ¿quién es? Dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús no le dice: yo soy. Ahora le dice: le has visto. Le estás viendo. Antes no podías ver, ahora le estás viendo. Soy yo, le estás viendo. Y le dice: es el que habla contigo. Y dijo: Señor, creo, Señor. Y le adoró. El conocimiento de Dios, el creer en Dios, el recibir sus bendiciones, pero el recibir el conocimiento de Él nos debe llevar a una cosa, y es adorarle. Es adorarle. Cuando nosotros recibimos una bendición de Dios, nos debe llevar a una cosa: adorarle, a darle gloria a Él por lo que Él está haciendo. Porque no es nada que nosotros logremos, no es nada que nosotros podamos hacer.
En nuestras manos todo es infructuoso, pero en las manos de Dios todo se multiplica. Dios es el que hace las cosas. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Y Jesús termina, nosotros podemos terminar esta parte de aquí, viendo que Jesús sanó la ceguera natural de un hombre, pero Jesús está hablando también de una ceguera espiritual. Jesús está hablando del desconocimiento de Él. Jesús está hablando de aquellos que creen que ven y que dicen, veo, tengo vista, pero que realmente son ciegos. Somos espiritualmente ciegos de nacimiento. Todos nacimos en ignorancia de Dios, todos nacimos en pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene una vista, nadie puede ver espiritualmente hasta que Dios hace algo en nuestras vidas. En ocasiones, ciegamente, creemos que vamos a ganar la salvación por nuestras obras, por portarnos bien, por hacer buenas obras de caridad, por ayudar al prójimo, por no tener problemas, creemos por ser buenas personas. Pero esa es la peor ceguera que podamos tener, porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Esa es la realidad. Y en esta historia vemos cómo Jesús tomó la iniciativa de sanar a este hombre ciego. Pero en nuestras vidas también Jesús toma la iniciativa de sanar nuestra ceguera espiritual. Él vino, padeció y murió por nuestros pecados y ascendió y está a la diestra del Padre esperando regresar. Pero todo eso tuvo un propósito y es abrir el camino para que tú y yo podamos acercarnos al Padre una vez más y podamos gozar de la esperanza de la vida eterna. Jesús toma la iniciativa de sanarnos de la ceguera, pero esa iniciativa, así como puso lodo en los ojos de este hombre, requiere nuestra obediencia, requiere nuestros pasos de obediencia, requiere que comencemos a caminar como Dios nos manda a caminar. En esta obra debemos ser obedientes a lo que Jesús ordena. Tal vez en medio de este proceso nos hemos vuelto un misterio para nuestra familia y nuestros amigos. Y se hacen preguntas y tal vez hasta críticas acerca de qué está pasando. O sea, ¿cómo que antes tomabas y ahora ya no tomas? ¿Pero por qué? Te lo prohíben en la iglesia. Una cervecita, no te va a pasar nada. Dios está haciendo una obra. Y los familiares y vecinos de este hombre decían, ¿es él o no es él? ¿Sí será, no será? No le creían. Pero este hombre decía, mira, yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que importa. Yo era ciego y ahora veo. La mejor oportunidad para testificar puede ser en medio de esa situación familiar. Puede ser en medio de esa persecución social en el trabajo, en la escuela, en las situaciones de la vida. Ese es el mejor lugar para testificar y es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por último, nunca sabremos el nombre de este ciego de nacimiento. No sabe, algún día tal vez, algún día ya en la eternidad tal vez andemos buscando por ahí entre los cientos de miles de millones que vamos a estar con el Señor. Y tal vez alguien sepa, mira, aquel era el ciego de nacimiento, aquel es el que fue al estanque Siloé. Y tal vez yo le voy a preguntar, oye, ¿dudaste en algún momento en tu camino? Porque yo he dudado mucho en mi camino, porque yo he tenido momentos de flaqueza y he caído, pero me he levantado y me costó llegar hasta aquí y quiero llegar a decir como el apóstol Pablo, o sea, he terminado la carrera. Y quiero un día estar allá con el Señor y poder ministrar. Y si por medio de todo lo que el Señor me permitió vivir aquí, me toca estar en uno de esos tronos y juzgar, o me toca estar como uno de sus sacerdotes y ministrar y estar con Él en la eternidad haciendo algo, gloria a Dios, pero quiero estar ahí con Él. Tengo esa esperanza de que un día lo voy a ver regresar en las nubes y entonces vamos a poder decir, valió la pena todo ese trayecto. Pero me gustaría encontrar a ese hombre y preguntarle, ¿dudaste? Porque a veces es tan difícil la duda. Es tan difícil dudar. Yo he entendido y ya he recibido esto de parte de Dios. No es pecado dudar, pero es pecado quedarte en la duda. Porque cuando te quedas dudando te detienes y Dios no nos ha llamado a detenernos. Dios nos ha llamado a avanzar.
Dios nos ha llamado a seguir caminando. Dios nos ha llamado a testificar. Y la obra de Dios en tu vida es lo único que necesitas para testificar. Quiero terminar con una oración, pero quiero invitarles también a que reflexionemos un poquito. Que reflexionemos un poquito en esto y en dos cosas. Tal vez Dios ha iniciado un proceso en tu vida, un proceso de restauración, un proceso de regresarte la vista sobre algo que tú algo en lo que has estado batallando. Tal vez Jesús ya puso su lodo en tus ojos y estás de camino al estanque. Tienes que llegar al estanque y lavarte para entonces regresar con vista. Pero tal vez en medio de ese proceso te has detenido un poco y has dicho, realmente vale la pena. Realmente estoy entendiendo. Realmente esto es para mí. Porque esos pensamientos han llegado a mi vida y no sé si también han llegado a tu vida. ¿Esto será realmente para mí? ¿Será que Dios es real? ¿Será que esto es real? ¿Será que mi caminar vale la pena? Siendo bien honesto con ustedes, hace algunos años llegué a pensar, me sentía mejor antes que vivía en pecado que ahora que trato de agradar a Dios. Tal vez alguno de ustedes lo ha pensado también. Pero lo que quiero decirles es que vale la pena cada paso que damos en Dios, porque nuestra esperanza y nuestra recompensa no es en este mundo, es en el reino que Él ha preparado y que está preparando para nosotros. Si has tenido esos momentos de duda, quiero invitarte a que retomes el caminar con Dios. Que retomes el caminar. Siempre iniciando el año tenemos como ese empuje de vamos a echarle ganas otra vez. Quiero animarte a que ese empuje sea retomar lo que Dios te ha llamado desde hace algún tiempo. Que si dejaste de orar, comiences a orar. Que si dejaste de leer la Biblia, comiences a leer la Biblia otra vez. Que si dejaste de testificar, comiences a testificar otra vez. Que si dejaste de orar por ese familiar que parece que nomás no se quiere convertir, sigue orando por él. Sigue orando por él. Hace unos años, uno de mis hermanos se alejó de Dios. Él conoció a Dios y se alejó de él. Y tengo como 8 años orando por él. Y hace unos días pude platicar con él. Ciertas situaciones en su vida lo llevaron a entender y a encontrar en Dios la paz que nadie más le podía dar. Pero fueron 8 años, no le voy a decir que todos los días oraba por él, pero no cesé de orar. Y quiero animarles a que no dejen de orar por aquellos que ustedes saben que necesitan encontrar esa paz de Dios. Porque Dios cumple sus promesas. Dios no retarda su promesa, sino que es en su tiempo. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, de una manera tan práctica, Señor, con la vida de este ciego, nos confrontas a nuestra responsabilidad, Señor, de compartir las buenas nuevas de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque son buenas noticias, Señor. Porque un corazón transformado es una buena noticia. Porque una familia restaurada, Señor, es una buena noticia en medio de un mundo en caos en las familias, Señor. Porque una persona rescatada de las adicciones es buena noticia, Señor. Porque, Señor, un corazón que puede experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, es la noticia que todo el mundo debe escuchar. Y tú nos has dado el privilegio y nos has dado la responsabilidad, Señor, pero también la dicha de poder vivirlo. Ahora ayúdanos, como dice Hechos 1:8, Señor, ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a ser testigos donde quiera que vayamos, Señor. Porque no somos nosotros, ni nuestras palabras, ni lo que nosotros podemos decir lo que va a transformar la vida de otros, sino tu obra restauradora y santificadora en nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Yo pido que a través, Señor, de este año tu iglesia, nosotros podamos ser testigos, Señor, y que muchos puedan ser restaurados, que muchos puedan ser impactados, Señor, que muchos puedan venir al conocimiento de ti, pero no solamente al conocimiento, sino a una vida transformada, restaurada y salvada, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has puesto tu mirada sobre nosotros y porque cada uno de nosotros, Señor, tiene ahora una responsabilidad y es testificar lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios.